¿ya? Básicamente las enfermedades tubularintersticiales vienen a ser un conjunto de alteraciones a nivel del riñón causadas por un proceso inflamatorio, las cuales van a tener dos componentes. Una inflamación que se va a producir, si bien es cierto, en lo que son los túbulos renales, y otra que va a comprometer las células intersticiales o el intersticio renal. Dependiendo de cuánto sea el grado inflamatorio que se va a producir a este nivel, para poder determinar cuál va a ser nuestras medidas al respecto y también poder determinar si se trata de algo agudo o algo crónico, porque esta también va a ser la división que vamos a tener con respecto a lo que son las enfermedades tubulointersticiales. Ahí, como lo vemos, en estas características, son trastornos que van a tener estas características que ya les he dicho, lesiones tubulares, si bien es cierto, asociadas también a lesiones intersticiales. Este viene a ser un conjunto en realidad tanto de una lesión tubular como una lesión intersticial, porque per se, por ciertas causas, puede haber también solo lesiones a nivel del túbulo renal, así como también solo puede haber lesiones a nivel del intersticio renal caracterizado por de repente cierto tipo de glomerulopatías o cierto tipo de enfermedades, las cuales pueden ser de carácter sistémico y pueden tener un compromiso a nivel del intersticio. Como les había comentado, también dependía de cuánto iba a ser el tiempo en realidad para poder hacer, para poder catalogarlo en ese sentido, porque en casos graves y prolongados puede tener un daño más crónico, mientras que en otros puede tener solo un curso agudo, el cual si se resuelve cuál es la causa desencadenante, vamos a poder tener una resolución completa del caso. Puede presentar en este tipo de compromiso una disfunción del glomérulo o de una disfunción glomerular. Puede presentar proteinuria, puede presentar cilindros, puede presentar hematuria en muchos casos. Y se le asocia muchas veces a lo que es el tema de la falla renal. En este caso es una falla renal aguda, si es que es en un corto tiempo, en un corto espacio de tiempo, que generalmente resuelve muchas veces una vez que se retira el agente o la noxa, lo cual está desencadenando. Muy por el contrario, si tenemos un proceso inflamatorio con características crónicas o alguna noxa que está dañando el riñón de manera crónica, podemos hacer de que esto se transforme en un tipo de enfermedad renal crónica, pero es una de las causas de repente menos comunes de enfermedad renal crónica. En realidad, siempre tenemos que nosotros asociarlo que la enfermedad renal crónica está más asociada a otro tipo de patologías en muchos casos. Dentro de las principales características que vamos a tener van a ser dos, lo que es la necrosis tubular aguda y la nefritis tubulointersticial per se, que como les había dicho, hay una división entre un componente agudo y crónico. Algunos tips para poner es de que existen cierto tipo de daños tubulointersticiales que vamos a tener que tenerlo muy en cuenta, como es la nefropatía inducida por contraste. Básicamente esto está asociado a lo que es los tipos de contraste, los medios de contraste. Generalmente en la historia de la medicina, el uso de contraste siempre ha estado asociado a lo que son las sustancias yodadas. Hasta en la actualidad se siguen utilizando en menos cantidad, es cierto, pero todavía en algunos casos todavía se siguen utilizando. Pero eso también ha hecho de que por este proceso inflamatorio que deriva en un daño renal, se mejoren siempre los medios de contraste, por lo cual ahora tenemos medios de contraste no yodados, los cuales nos van a ayudar bastante. Asociado a este medio de contraste, tenemos lo que es el tema de la osmolaridad. ¿Por qué? Porque en un primer momento este tipo de contrastes yodados eran contrastes hiperosmolares y esta hiperosmolaridad y tenía bastante repercusión en el proceso inflamatorio y por lo tanto en el daño renal per se. Ahora tenemos o sustancias contrastadas de las cuales tienen características
hiposmolares, así, las cuales van a resultar en menos lesiones a nivel del riñón. Obviamente que también vamos a tener el tema de la nefroprotección que se tiene que hacer en este tipo de pacientes, siempre y cuando tenga la predisposición para poder, o bueno, tenga bastante predisposición para que pueda hacer una nefropatía inducida por contraste. De repente algunos se preguntará, doctor, ¿y cómo podría saber de que mi paciente sí o sí va a presentar una nefropatía por contraste? Bueno, por suerte el internet nos ha facilitado muchas cosas y basta con agarrar y abrir nuestro enlace para ver el tema de nefroprotección o nefropatía inducida por contraste o score para nefropatía inducida por contraste, y en este score, donde tiene ciertos puntos importantes, nos van a ayudar para tener un aproximado de cuánto podría ser el daño que podría presentar el paciente con la elevación de los asuados, o cuánto es el porcentaje de que el paciente vaya a requerir de algún tipo de terapia de reemplazo renal en el caso del uso del contraste. Valga la redundancia que acá nos dice si se trata de un contraste ayudado o no, o si de un contraste con baja osmolaridad o no. De repente puede ser un punto interesante de repente para poder tomar de repente en estudios posteriores al respecto. Otro tipo también que es interesante ver acá es la nefritis intersticial o la nefropatía inducida por lo que son los analgésicos, debido a que esta va a tener bastantes características crónicas en ese caso. Otro punto también, la nefropatía inducida por reflujo en los procesos obstructivos, y muy aparte también lo que antes, de repente acá tengo que hacer una pequeña corrección, lo que antes se conocía como el riñón de mieloma. Actualmente ya no se conoce como riñón de mieloma en ese sentido, por estudios y alcances actualizados, se conoce ahora como paraproteinemias, y va a depender del tipo de proteína la cual se va a encontrar o en la biopsia renal, o el tipo de proteína que vamos a encontrar en el proteinograma electroforético, para poder hacer una correcta distribución y una correcta clasificación en ese sentido. Pero la misma también tiene un curso bastante crónico en ese sentido, porque los pacientes con mieloma múltiple o con este tipo de neoplasia sanguínea tienen un curso de enfermedad crónico probablemente de unos 10 años atrás, pero muchas veces no da una sintomatología tan florida como cuando ya presentan los cuadros de anemia, fracturas patológicas o disociación albúmino-globulina en bastantes casos. Como le había dicho también, ¿cómo era que se producía esta nefritis intersticial? El detalle viene por un tema de que el riñón va a estar bastante expuesto al tema de lo que son las toxinas. Esto básicamente está ligado por el tema del llenado o la irrigación que lleva el órgano, ya que el 25% del gasto cardíaco va a estar netamente reflejado en lo que es la parte renal. Por lo tanto, estos agentes nefrotóxicos tienen una velocidad de más de 50 veces de poder dañar los tejidos, y va a ser también concomitante de que estas concentraciones van a ser mucho más elevadas, en este caso en la parte renal, por la misma irrigación que tenemos. El tema también pasa por una cuestión del tema de la orina, ya que esta va a ser concentrada por las células tubulares y pueden estar a lo que ya venía siendo expuesto de repente una concentración de 50 veces, esto puede verse más elevado por hasta 30 o hasta 1000 veces en ese sentido. En los casos de cuadros agudos, netamente si nosotros quitamos la noxa, este proceso inflamatorio fácilmente va a poder ser reversible. Como nefritis intersticial per se, es una causa poco común de lo que es el tema de lesión renal aguda. Yo acá lo pongo como lesión renal aguda, pero si los colegas lo consideran como enfermedad renal aguda, injuria renal aguda, insuficiencia renal aguda, no tengo ningún problema. No hay consenso al respecto, y en algunos casos yo tomo esto por un tema de que en ciertos estudios han catalogado o han tratado de catalogar como en un lapso de tiempo lo que es el tema de la falla renal aguda, ¿ya?
Básicamente, la nefritis tubulointersticial presenta un porcentaje mínimo de lo que son las lesiones renales agudas, un 2 a 3% en realidad, pero siempre y cuando esto sea comprobado por la biopsia renal. Es difícil decir o tener uno de los criterios para biopsia renal como nefritis tubulointersticial en realidad. Tendría que tener bastantes causas y o de repente podríamos catalogarlo en las causas no determinadas de falla renal para poder recién quizás pasarlo a biopsia, pero igual en ese sentido. Entre los pacientes sometidos a lo que es el tema de la biopsia renal, solo se ha podido determinar que un porcentaje entre el 10 al 25% no puede ser explicada la falla renal y en muchos casos puede estar inducida por lo que es el tema de los medicamentos. Antes de la aparición de los antibióticos, se tenía que las causas infecciosas eran el común denominador, o por así decirlo, el mayor porcentaje de causas de nefritis tubulointersticial. Conforme fue apareciendo el tema de los antibióticos, esta causa disminuyó muy gradualmente, pero comenzó a subir ¿cómo se llama? Otras causas, como lo que son el tema farmacológico, con, por ejemplo, los inhibidores de la bomba de protones, que a largo plazo sí se ha demostrado que puede producir una nefritis tubulointersticial. El uso indiscriminado de lo que son los antiinflamatorios no esteroideos en ese sentido. Aparte de eso, se vio de que también los mismos medicamentos antibióticos podrían producir bastante nefrotoxicidad y por lo tanto, con todo el grupo ya descrito, casi abarcan el 75 al 90% de las causas de nefritis tubulointersticial. Existen algunos factores los cuales van a hacer de que las células renales sean más vulnerables a la exposición de toxinas, como por ejemplo el tema del transporte tubular, la cual va a hacer de que este tipo de transporte tubular hace de que las proteínas de unión protejan a las células renales de la toxicidad, pero al perderse este tipo de proteínas, hacen de que la noxa dañe más las células renales. Ese es un mecanismo de protección. Lo otro que tenemos es la exposición de las mismas células y las organelas a diferentes sustancias tóxicas o químicas que vayamos a tener. Lo otro también que los sitios de unión de algunos agentes pueden facilitar la entrada de otro tipo de toxinas. ¿Qué es lo que pasa? Que al saturarse las células de estas toxinas para poder, entre comillas, proteger, hace de que si yo le sumo otro agente, puede dañar mucho más el tejido renal o el intersticio renal o los túbulos renales. Y esto va a hacer de que sea más difícil de poder manejarlo o de que sea mucho más difícil de poder tratarlo en muchos casos, porque valgan la redundancia, en algunos casos es muy necesario, por ejemplo, tratar el tema con los antibióticos correctos, a pesar de que puedan inducir a una nefrotoxicidad. Por eso es importante su uso racional en estos sentidos. Como un paréntesis en este caso, yo les recomendaría que si es posible y si es que encuentran, bueno, antiguamente muchos de mis colegas y yo íbamos a comprar los libros a un lugar que se llama Amazonas por el centro de Lima, donde podemos encontrar ahí todos los libros. Pero como ahora el tema ya de la virtualidad está mucho más accesible, si pueden encontrar ahí el libro de Ciro Maguiña de Uso Racional de Antibióticos, yo les recomendaría que lo lean. Es un muy buen libro, el cual ayuda bastante para enfocar de manera más adecuada el tema de el uso adecuado de lo que son los antibióticos. Es un libro un poco antiguo, creo que del año 2008, pero es muy bueno en ese sentido. Les va a ayudar bastante en ese sentido. Ya casi prácticamente cuántos años ya va a tener como más de 20 años ese libro en un par de años, pero es muy, muy bueno. También tenemos lo que es el tema de las reacciones químicas, en el sentido de que los cambios, tanto de alcalosis o de acidosis, van a alterar
el tipo de transporte adecuado dentro de las células renales y esto induce a que los agentes tóxicos puedan dañar más las células. Lo otro que también tenemos es un bloqueo de los receptores transportadores que también pueden alterar y pueden hacer de que el tejido esté más expuesto. Lo otro viene ligado a lo que es el tema del consumo de oxígeno y de glucosa, siendo el tejido renal, por tener un mayor consumo de oxígeno y glucosa, más vulnerable a la glucosa en el tema de las toxinas que van a alterar el metabolismo celular. Acá, por ejemplo, tenemos un gráfico en el cual vamos a poder ver cómo es que se produce el tema del proceso inflamatorio inducido por algún agente tóxico en la nefritis intersticial. Primero vamos a tener un aumento de la hipertensión o bueno, de la presión intraglomerular, que esto va a producir la fuga de mediadores inflamatorios. Eh, Esta hipertensión intraglomerular va a estar bastante ligada a lo que es el aumento de la resistencia vascular periférica, la disminución del gasto cardíaco, el aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona, el daño a nivel de los endotelios, la disminución del óxido nitroso que facilita mayor lesión a nivel también del. Como segundo paso, tenemos también el escape de lo que es la parte de los leucocitos hacia lo que es la parte o la migración de los capilares celulares. Y por último, esta migración, o bueno, esta migración de células va a producir unas semilunas, las cuales van a obstruir lo que es la parte tubular. Entonces, en un primer momento, tenemos una hipertensión glomerular con aumento del proceso inflamatorio. Esto va a hacer de que se escapen los leucocitos y por último tenemos una migración de los mismos. Como ven, primero hay un daño a nivel del intersticio del riñón y luego por último tenemos una obstrucción del túbulo que al final va, en este conjunto va a tener, como se llama, lo que es el tema de la nefritis túbulo intersticial. Dentro de las múltiples causas que podemos tener para el tema de nefritis intersticial, como les había dicho en un primer caso, bueno, en un primer momento, el tema de los procesos infecciosos era una de las primeras causas que teníamos de nefritis intersticial, pero con la aparición de los antibióticos esta causa disminuyó de manera gradual. Lo otro que tenemos es el tema de los agentes tóxicos o agentes farmacológicos que podemos tener. La lista es larga, es un montón de medicamentos los cuales podemos ver que van a producir nefrotoxicidad y que pueden inducir al tema de la nefritis intersticial. Lo otro que tenemos es reacciones inmunológicas, como por ejemplo las presentadas en lo que son enfermedades sistémicas. De repente a la cabeza lo primero que se nos viene es lupus, vasculitis, artritis reumatoide, en realidad per se. Algunas enfermedades metabólicas como hipercalcemias, de repente por ahí alguno que otro desorden tiroideo, pero es sumamente raro en ese sentido. El tema de factores físicos de repente podría ser pacientes quemados o pacientes que han tenido algún otro, o de repente los pacientes que han tenido ejercicio de manera extenuante y pueden producir una rhabdomiolisis, pero difícil en realidad. Y lo otro puede ser lo que son los procesos neoplásicos, como les había dicho con el tema del mieloma y las paraproteinemias. Con respecto a la división, tenemos dos componentes. Bueno, no dos componentes, tenemos una clasificación en la cual se va a dividir en agudo y crónico. Bueno, valga la redundancia, acá vamos a tener una lesión renal primaria con un deterioro brusco, súbito de la función renal y características histológicas inflamatorias en realidad, tema de polimorfonucleares, tema de edemas, en ese sentido, los cuales van a dañar el tema del intersticio renal. Es una de las causas que tenemos que poner como una posible causa de insuficiencia renal aguda debido a lo que es las reacciones de hipersensibilidad de los fármacos. En las biopsias renales vamos a encontrar el porcentaje de nefritis intersticial aguda debido a una mayor exposición de repente a la población de lo que es
fármacos en ese sentido. Bueno, hay que decir la redundancia de que es fácil conseguir una cantidad abrumadora de medicamentos en realidad en nuestro medio. En realidad, esto de la necesidad de la regulación de las recetas debería ser mucho más adecuado. Es fácil de repente comprar en la farmacia de repente un antiinflamatorio, como un ketorolaco, un ketoprofeno, en realidad, igualito con el tema de los antibióticos, también quizás por lo bajo, y esto hace de que no solo sea más predisponente para poder hacer una nefrosis intersticial y una nefrotoxicidad, sino también viene pues, quizás en el tema de los antibióticos por el tema de la resistencia. Ese es un tema que el cual de repente ustedes lo van a experimentar en los próximos años, en realidad, cuando hagan sus prácticas, cuando hagan su serum, y bueno, si es que se quedan en el país para hacer su especialidad. Acá, por ejemplo, tenemos una muy larga lista de fármacos, agentes infecciosos, causas idiopáticas que pueden producir, ¿cómo se llama? El tema de la nefritis intersticial. En ese sentido, no es el punto de la exposición, solo lo pongo para que más o menos lo puedan saber, lo puedan evaluar, lo puedan corroborar en este caso con respecto, ¿cómo se llama?, a los múltiples agentes que podrían producir nefritis intersticial. Acá también tenemos otro tipo, un cuadro similar, donde ponemos también que en un porcentaje mucho más mayoritario está el tema de lo que son los fármacos, en casi más de, yo diría que hasta 80%, pero en la bibliografía lo ponen como más de 75%. El tema del proceso infeccioso, con un porcentaje mucho menor, causas idiopáticas, los anticuerpos antimembrana basal, sí, es verdad. Síndrome de nefropatías intersticial con neuritis, sí, también. Eso podría ser como una causa idiopática, pero la enfermedad antimembrana basal no es una enfermedad, por suerte, muy común en nuestro medio y siempre está asociado al tema de lo que son las vasculitis. Para mala suerte quizás de repente del paciente, o el tema de las glomerulonefritis pausinmunes, también por suerte en nuestro medio no es muy predisponente en ese sentido. Las que son asociadas a enfermedades sistémicas, lupus, Sjögren, artritis reumatoide, procesos neoplásicos, bueno, acá me faltó describir lo que es el tema de los linfomas. Eso sí, alteraciones metabólicas como la hipercalcemia, la hiperuricemia también podemos encontrar. Eh, Hay algunos fármacos o factores que van a hacer de que tengamos mayor predisposición al tema de la nefritis tubulointersticial y al tema de la nefrotoxicidad. Sobre todo en la parte de los antibióticos, lo que es el tema de los aminoglucósidos. Bueno, en teoría, hablando siempre con colegas de infectología, me dice que no le deberíamos tener al tema de los aminoglucósidos, pero desgraciadamente en la práctica, por el uso no racional de los mismos, es que puede producir daño a nivel renal y por consecuencia puede tener una cicatriz renal, y esto complica bastante en realidad. Luego después con los otros tipos de antibióticos, quizás con la penicilina, no he visto. Con las cefalosporinas, de repente por lo que es el tema de la alergia a la que son las cefalosporinas de tercera generación, pero más de eso no he visto. Con los carbapenem sí es llamativo. El tema de la vancomicina también sí es importante en esos casos. Eh, el otro tema que les había dicho con respecto a que cuando lo que es la parte de las células se carga, tienen ciertas proteínas las cuales van a tratar de evitar de que el agente tóxico haga mayor daño, y esto facilita de repente la entrada para que otro tipo de agente tóxico pueda dañarlo. Es verdad, porque muchas veces los antibióticos se usan en combinación. La mortal combinación mero banco para por si acaso cubrir todo, y por ahí muchas veces le agregan ciprofloxacino para pasarlo, para, ¿cómo se llama? Para lo que es los gérmenes debajo del diafragma. Combinaciones mortales así es sumamente difícil de tratar, y muchas veces los pacientes terminan teniendo falla renal o terminan con nefritis intersticial. El otro detalle también que les había dicho es por el tema de la eliminación del riñón.
por la misma concentración de la orina, lo cual hacía de que esta concentración de orina hacía de que las células renales estén mayor expuestas a más de 300 o 1000 veces en ese sentido. Eh, Entre los fármacos tenemos también el tema de los antiinflamatorios no esteroideos. Estos en un porcentaje quizás minoritario van a tener mayor repercusión con el tema de los nefrotóxicos, pero esto no viene en el caso de agudo, sino más va para una nefritis intersticial crónica. La nefropatía, la nefritis intersticial aguda también se asocia a lo que son algunas infecciones renales, como tuberculosis renal, nefritis por hongos, también en ese sentido, o otra alteración que vayamos a tener. En el tema de lo que son los procesos infecciosos, vamos a tener las infecciones, por ejemplo, con estreptococo, leptospirosis, criptococo, legionela, histoplasma, algunos virus también en ese sentido. Y las infecciones sistémicas sí pueden causar lesiones directas. Les había dicho de que muchas veces primero existía un componente intersticial y luego después se transformaba en un componente tubular. En algunas infecciones sistémicas solo de repente hay daño a nivel de intersticio, pero todavía la parte de los túbulos se mantiene no comprometida en estos casos. Con el tema también de algunos tipos de virus, como el virus del VIH, presentarse también lo que es las asociaciones con lesiones o infecciones oportunistas. Y también el tema de la nefrotoxicidad por el mismo fármaco que se vaya a usar asociado al tema del virus. O sea, es bien difícil en estos casos de manejar. Acá, por ejemplo, tenemos un cuadro donde más o menos nos dice cómo se comporta el proceso inflamatorio. Es un cuadro un poco antiguo, es verdad, pero me parece muy didáctico de ponerlo porque nos va a ayudar bastante con el tema de cómo entender el tema, el proceso inflamatorio. Vamos a tener que tenemos un proceso inflamatorio, se ha producido un cuadro de isquemia, va a haber en algunos casos un daño a nivel endotelial y un daño a nivel tubular. En el tema del daño tubular va a haber una alteración del citoesqueleto con pérdida de la polaridad a ese nivel tubular y esto va a generar en apoptosis y en necrosis. Esto al final va a haber un proceso de descamación celular, los cuales van a terminar en una obstrucción tubular. Todo esto mediado por el mismo proceso inflamatorio. En lo que es la injuria endotelial, vamos a tener una activación de los factores de vasoconstricción, asociado también, por ejemplo, a la disminución de lo que es el óxido nitroso, el aumento de lo que es las endotelinas con las interleuquinas, y esto va a estar mediado netamente o se va a producir todo eso por el mismo proceso inflamatorio. Al final termina también con una obstrucción de los capilares tubulares asociado a un tema de isquemia y al final termina también con un daño tubular. Acá podemos ver en este esquema cómo se va a producir una, un epitelio o una parte del lumen tubular con su epitelio en reborde de cepillo, por así decirlo, el cual mediante una noxa que vayamos a tener o una noxa que puede aparecer en ese sentido, va a hacer que se pierda la polaridad en este reborde de cepillo, lo cual va a generar en una apoptosis y una isquemia, como lo hemos visto acá, en una necrosis, y consecuentemente va a terminar en una destrucción a nivel de la célula con una disrupción de las mismas células y por último va a generar una obstrucción tubular. Aparentemente, después de haber quitado la noxa o después de haber quitado el agente que está ocasionando esta alteración del túbulo, vamos a tener de que se va a recuperar lo que es la parte de las células tubulares y va de nuevo a proliferar y va a quedar en teoría sin mayores daños. Pero el detalle pasa por acá por la cuestión del tiempo. ¿Cuánto tiempo nos va a demorar en mejorar ¿cómo se llama? Este proceso inflamatorio, esta nefritis intersticial? Porque muchas veces esto se puede ver muy prolongado y por lo tanto el daño puede tener ya más características pintando a la cronicidad en ese sentido. ¿Ya? Mm,
un ratito, dame un segundo. En este cuadro vamos a tener cómo podemos tener o cómo se pueden presentar las alteraciones en el sedimento urinario, en estos casos de pacientes con nefritis tubulointersticial. Se pueden presentar o podemos ver de que en algunos casos hay una falla a nivel renal, pero hay un sedimento no patológico. Entonces tendríamos que pensar en otro tipo de alteraciones que se van a producir, en una falla prerrenal, en una falla posrenal, quizás en una trombosis de la arteria, en una vasculitis, en un SHU, en una púrpura trombocitopénica, una crisis esclerodermia, cosas un poquito difíciles en realidad de poder ver en ese sentido, pero tendremos que hacer de todas maneras, ¿cómo se llama? La salvedad en ese sentido. Cuando tenemos alteraciones de repente marcadas, vamos a tener primero lo que son los cilindros hemáticos, puede ser eritrocitarios, que también se puede poner así. Esto generalmente es de glomerulonefritis, vasculitis y en algunos casos de microangiopatía trombótica. Cuando lleven el tema de vasculitis, van a poder ver esto en el tema de las microangiopatías trombóticas o las microangiopatías no eosinofílicas y eosinofílicas en ese sentido, cuando tenemos que hacer nuestra diferenciación con los tipos de ANGA. Si encontramos cilindros leucocitarios, podemos decir que sí se trata de una nefritis intersticial, pero también tenemos que pensar en otras entidades, un glomerulonefritis, pielonefritis, rechazo del injerto, no es mucho el tema de trasplante, pero debemos de pensarlo, o de repente una infiltración maligna del riñón. En lo que es también que encontramos células del epitelio tubular o cilindros pigmentados, podríamos ver en una acidosis tubular renal, una nefritis tubulointersticial también, una mioglobinuria o una hemoglobinuria también. Podríamos pensar en eso por los cilindros pigmentados y vamos a encontrar mioglobina en el examen de orina, diferente como lo que encontraremos en los eritrocitos. Si encontramos cilindros granulosos, una acidosis tubular renal, una glomerulonefritis y una vasculitis con una nefritis tubulointersticial en este caso. Eosinofiluria por muchos años estuvo asociado bastante a lo que es el tema de la nefritis intersticial, pero solo se veía que esto podía asociarse a una causa alérgica, no a una causa más grande. Lo otro también es la enfermedad aterotrombótica, pielonefritis, cistitis y glomerulonefritis. Mientras que en el tema de un sedimento alterado con una quistaluria, podemos decir que podría tratarse por una nefropatía aguda por ácido úrico, oxalato de calcio también, y la formación o otras toxinas que podemos encontrar. Dentro de las características clínicas que vamos a tener con nuestros pacientes, la mayoría va a desarrollar una insuficiencia renal aguda, con lo que es la elevación de azoados. El tema de requerimiento de algún tipo de terapia de reemplazo renal eh, puede ser variable, un porcentaje variable. En los otros casos podemos encontrar artralgias, fiebre, exantema cutáneo, eosinofluria, microhematuria en muchos casos también, hematuria macroscópica también, leucocituria en otros, y los grados de proteinuria pueden ser variables. Por eso también les decía que muchas veces se tiene que tratar de comprobar por una biopsia renal, pero es difícil de repente poderlo poner ahí como una de las causas o una de las indicaciones para biopsia renal. Dentro de los hallazgos histológicos, lo más llamativo que vamos a encontrar es el proceso del infiltrante intersticial en lo que son la parte de las células plasmáticas con algunos linfocitos y eosinófilos. También vamos a encontrar en este cuadro, vemos una abrumadora cantidad de polimorfonucleares, donde van a comprometer bastante lo que es el túbulo y se van a expandir a todo el nivel del intersticio. Prácticamente es un proceso inflamatorio muy marcado. Acá también tenemos de que en algunos casos estos infiltrados, si progresan, pueden tener un proceso inflamatorio a nivel del glomérulo.
En lo que es la causa, o bueno, en lo que es la parte del tratamiento, básicamente vamos a tener que hacer el retiro del agente causal. Esto se ha evidenciado de que va a ayudar bastante para disminuir el impacto directo en el riñón y evitar lo que es el tema de la insuficiencia renal crónica. El uso de corticoides sigue siendo controversial debido a que los grupos de estudio no han demostrado un mayor beneficio en este sentido. Y en los estudios realizados se apreció que el uso de corticoides, si bien ha disminuido el proceso inflamatorio a nivel del intersticio y ha logrado tratar de recuperar la función del riñón, pero debido a que los estudios no son muy significativos o no tienen un grupo significativo de pacientes, de repente queda un poco limitada este tipo de repente de sugerencias. Con respecto a las características crónicas, básicamente las causas pueden ser multifactoriales, pero la mayor, o por así decirlo, la causa más grande que tenemos es el tema del uso de lo que son los analgésicos. El consumo crónico que se hace de los mismos en un lapso de tiempo por más de 5 años en realidad, disculpen, se pasó, da de que pueda producir una nefritis con características ya crónicas. Histológicamente podemos encontrar atrofia tubular o fibrosis intersticial y en algunos casos algunos infiltrados celulares intersticiales aislados. Va a depender mucho de la gravedad de la lesión y cuánto va a ser el tiempo en realidad para ver lo que es la formación de fibrosis y de glomerulosclerosis. La evolución suele ser lenta en realidad y no hay muchas manifestaciones floridas que digamos en ese sentido. Hay una pérdida también de lo que es la capacidad de la reabsorción de sodio y también una pérdida de la acidificación, por lo cual podría haber una proteinura en rango variable y la falla renal suele ser de evolución lenta. Con respecto a los fármacos también etiológicos, acá de repente puede variar un poco más porque acá vamos a tener básicamente lo que es la parte de los analgésicos. El uso de tacrolimus y otros quimioterápicos también nos va a ayudar porque se van a depositar o van a producir causas más crónicas. El uso de tóxicos, o bueno, los tóxicos como el plomo, el cadmio también puede producir en ese sentido. Los procesos neoplásicos como el mieloma o las leucemias, las alteraciones metabólicas como la hiperglicemia, la hipopotasemia, la hiperuricemia. Algunos síndromes con base inmunológica también, porque recuerden que son enfermedades de carácter evolutivo más crónico en ese sentido. Algunas uropatías obstructivas, procesos glomerulares y proteinuria crónica, nefropatía por radiación, muy raro en nuestro medio, pero bueno, si leen de repente a los fanáticos de esta serie Chernobyl o bueno, si han leído por ahí ese libro de voces de Chernobyl, van a ver cómo los pacientes tenían bastantes complicaciones por el tema de la radiación y cómo agarraban y hacían cistitis hemorrágicas en realidad y al final terminaban con nefropatía por radiación en esos casos. Nefropatía de los Balcanes también como algo para mencionar, pero no es algo que tengamos mucho en nuestro medio. Muy bien, eso sería la exposición, o bueno, la clase teórica del día de hoy.